aquella ideología. Y no fue justamente por el marxismo que llevó naturalmente a la esclavización de los pueblos. Pero bueno, no podíamos prever esa situación. Hoy los países productores de materias primas están en una posición privilegiada, si es que no insisten idiotamente en trabajar o construir el país como en 1945. Entonces, bueno, culminaron el proceso político-militar fundacional de nuestra nacionalidad a partir de una estrategia, y esto es fundamental en la interpretación de Florit, de crecimiento económico y seguridad territorial. O sea, estas cosas fueron señaladas. Esto, dice, constituye lo esencial de la ideología del roquismo. Y acá hay una cosa hermosa que dice Florit, que la quiero leer, es muy breve también, pero que me parece una clave en relación a lo que yo estaba leyendo también de mi nota, ¿no? Dice, y para el país en general, dice, creemos necesario aclarar acerca de esto que el valor de una ideología política no se determina tanto por los fundamentos racionales de su demostración, cuanto por las relaciones profundas que la vinculan con las necesidades reales de la comunidad en que aspiran a realizarse. Fíjense la importancia de esto, ¿no es cierto? Lo que hemos padecido en estos 30 años de democracia para mí es que no ha sucedido esto justamente, sino que se han importado ideologías y que se han intentado embretar la realidad dentro de esas ideologías, que no surgían de nuestra propia realidad, ¿no? Entonces dice, en otras palabras, que no se trata tanto del acierto teórico de una idea que si no se realiza se convierte en utopía, cuanto por su capacidad de convertirse en idea fuerza en un determinado momento histórico. Efectivamente, enseguida empieza a hablar Florit del positivismo. El positivismo dominó toda la generación del 80. ¿Sí? Más bien, ojo, el positivismo dominó el pensamiento europeo de toda la segunda mitad del siglo XIX. Tuvo una fuerza extraordinaria. Pero esta generación supo adaptar los principios del positivismo, que tienen que ver con el progreso indefinido, la aplicación de la ciencia a través de la tecnología, el progreso económico, etcétera, etcétera. Supo aplicar eso a la situación del país en un momento en que el país era apto para que se aplicara ese pensamiento. Es más, hay algo muy interesante acá, ¿no? Alejandro Korn, uno de nuestros grandes filósofos, esto no lo menciona Florit, señala que en Alberdi, que fue el gran inspirador de Roca, en definitiva, también, y de la generación del 80, precursor, inspirador, como ustedes quieran, señala Alejandro Korn que Alberdi no es un romántico, sino que es un positivista, pero que su pensamiento constituye un positivismo argentino, que no es identificable con el positivismo europeo, ¿no? Estoy hablando del Alberdi, sobre todo Maduro, no tanto el de Juventud, ¿no? Y una vez uno de mis maestros, Víctor Masú, filósofo él, lo lamento. Además, también como Perón era un gran lector. Acá señala, por ejemplo, Florit, el interés que tenía Roca por la guerra de las Galias de Cayo Julio César, ¿no? Qué gran estratega puede prescindir de la lectura de ese libro magnífico, ¿no? Como Florit tiene formación filosófica, cita Husserl, entre otros filósofos, dice que en realidad Roca no le preocupaba la adecuación entre su discurso y la realidad, que es el concepto tradicional de la verdad como adecuación, sino que le preocupaba la adecuación entre su interpretación de las cosas y el talante de los hombres, la posibilidad de adecuar esa disposición de las personas de acuerdo a su interpretación de las cosas, ¿no? Bien,
menciona también la polémica con Alsina, no voy a entrar en eso, pero largamente, ahí porque digamos lo que señala Floridi, que la posición de Alsina fundamentalmente tendía a defender a la provincia de Buenos Aires y el resto del país que se las arreglara, digamos, ¿no? Y Roca, como comandante de Río Cuarto, bueno, tenía ya desde su posición allí otra forma de ver. En el capítulo consagrado a la política nacional, y él le da hay mucha extensión del libro dedicado sobre todo a la política continental y a la política exterior. No voy a entrar en eso porque entraríamos en una descripción histórica que no me parece que sea el momento ni el caso dado la hora también de entrar en eso, ¿no? Pero sí, al hablar de la política nacional, Florit se centra en demostrar que la política militar de Roca tendió a la institucionalización y profesionalización de la Fuerza Armada, lo que antes señalaba. Y porque pareciera que hay muchos que lo acusan a Roca de militarismo, ¿no? Bueno, nada que ver con eso, dice Florit, y que sus objetivos eran fundamentalmente en la política nacional dominar políticamente a la totalidad del territorio y lanzar una vigorosa política económica de crecimiento nacional. La idea que yo tengo es que había cuestiones en el país que estaban definitivamente agotadas y el país estaba en un estancamiento inconducente, digamos, y que Roca logra como hacer una gran ensalada con todo eso y generar algo nuevo, digamos, ¿no? Y posibilitar, y de ahí la enorme importancia de la campaña del desierto y del arreglo del problema de límites con Chile. A continuación, a partir, digo entonces, de estos dos factores fundamentales, y de forjar un partido nacional, por primera vez, verdaderamente nacional, el país se relanza. Pero esto fue posible porque Roca tenía un proyecto de lo que yo llamo una gran política, que me interesa mucho más que esto, que si era librecambista o no era librecambista, porque eso depende de las circunstancias. Todo depende de las circunstancias. Lo único que no depende de las circunstancias es el patriotismo. Eso no. El patriotismo, eso no depende mucho de las circunstancias. En los años 30 despotricaban contra el imperialismo norteamericano cuando en realidad el problema nuestro en todo caso era con Inglaterra y no con Estados Unidos, a los cuales la oligarquía argentina siempre se había opuesto, digamos, quizá por lo de las economías complementarias o por muchas otras cuestiones. Bueno, esta es más o menos la visión, creo haberla podido trasladar sintéticamente, la visión que un representante destacado del desarrollismo, creo que fue ministro de Frondizi, ¿no es cierto?, Florit, canciller, tiene de Roca. La verdad el libro, te agradezco, Rosendo, porque es un libro magnífico, muy bien escrito, de un hombre muy culto. Si uno compara al periodista Berreta que tenemos ahora como canciller, la verdad que es otro signo más de la inexorable, a mi juicio, y esto va a seguir así con los Kirchner o sí los Kirchner, de la inexorable decadencia de nuestro país. Gracias.